¿Por qué SQL tiene por ahí más que una máquina virtual? Acá seguro en módulos anteriores ustedes han visto, ¿sí? Y han tratado las diferencias y digamos, las cuestiones entre un tipo de servicio o recursos IaaS y un tipo de recurso del tipo PaaS, ¿sí? Entonces, en esta cuestión es uno de los tantos ítems que podemos encontrar como beneficio. Yo entiendo, e incluso revisando los módulos anteriores de los compañeros, de los colegas, he visto que más de una vez se ha explicado este concepto. Entonces, el concepto y el criterio de recursos del tipo IaaS y PaaS, creemos que ya más o menos lo tienen entendido, y en este punto le agregamos un ítem más, es decir, bueno, también entran en juego los LSAs, ¿sí? Así que una vez que tenemos identificado los porcientos de cada uno de estos, vamos a ver el tema de el SLA compuesto que habíamos dicho. Veamos que tenemos alguna definición. Dice, el proceso de combinación del acuerdo de niveles del servicio ayuda a calcular el nivel de acuerdo de servicio compuesto, ¿sí? Para un conjunto de servicios en general, ¿sí? Para calcular el acuerdo del nivel de servicio compuesto hay que multiplicar el acuerdo de cada uno de estos servicios. O sea, que lo que tengo que hacer es tener los LCA de cada uno de los recursos y multiplicarlo entre ellos para tener, digamos, el total de LCA de la arquitectura en sí. Esto, que lo acabo de decir prácticamente en el aire, ¿sí? Lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿sí? El acuerdo a nivel de servicio compuesto sería, ¿sí? Este cálculo. A ver si me permiten, acá voy a usar puntero. Vean, y si recuerdan la tabla, nosotros teníamos 9.9 de la máquina virtual, 99.99 del SQL, ¿sí? Database, y 99,99 del load balancer. Acá hay dos máquinas virtuales, pues si recuerdan el diagrama, si quieren vuelvo, para que no se confundan, acá estamos simulando dos máquinas virtuales, ¿bien? Esto por el load balancer, ¿bien? Entonces, en el cálculo, vuelvo, vamos a ver las dos máquinas que están acá, el SQL y el load balancer. Entonces lo que voy a hacer es la multiplicación de ambos, acá por una cuestión matemática, se pasan a decimales, es el cálculo, y hoy estamos viendo, ¿sí? Que nuestra arquitectura básica tiene el 99,78% de SLA. Bien, entonces lo que yo necesitaría saber, digamos, para relevar y mostrar y decir, bueno, mi solución en Azure hoy tiene este nivel de calidad de servicio del 99,78 y en donde si esto les parece poco o algo por estilo, podemos empezar a preguntarnos, decir, bueno, ¿cómo puedo yo satisfacer la necesidad de aumentar ese nivel de SLA? ¿Cómo puedo hacer yo de que ese 78 pase a ser 90, 99 incluso? ¿Sí? Acá tenemos una definición que dice, cada una de las cargas de trabajo definidas anteriormente tiene su propio acuerdo de nivel de servicio. Eso ya lo vimos y lo sabemos. Y las opciones de personalizar que se toman al aprovisionar de carga de trabajo afectan a ese acuerdo. O sea, cómo personalizamos esto. Por ejemplo, si en las máquinas virtuales nosotros tenemos discos mecánicos, ¿sí? Es uno de los puntos que tranquilamente podemos hacer para mejorar el SLA. La parte de discos, porque si yo, por ejemplo, empiezo a utilizar discos SSD Premium y demás, ahí nosotros estamos subiendo el SLA, estamos subiendo, digamos, que ese 99,9 por ahí pase a tener un 99,99 por el tema de los discos que están utilizando, ¿sí? Ese tipo de cuestiones nos ayudan a nosotros a incrementar, digamos, ese porcentaje final total. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la redundancia. Esto seguro también lo vieron en los módulos anteriores. Es uno de los puntos súper importantes en el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo uno de mis servicios y los tengo localmente redundante, o sea, los estoy trabajando en un data center, ¿sí? En una zona, ¿sí? Tenemos a X, digamos, X puntos de SLA, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros queremos aumentar por contingencia o cualquier tipo de incidencia que pueda llegar a surgir en la zona, en los data centers donde están utilizando esos recursos, podríamos ir por las opciones de una opción globalmente redundante. O sea que si, por ejemplo, nosotros tenemos servicios que se están ejecutando en data centers de Brasil, ¿sí? Si nuestra redundancia es global, tranquilamente ante algún
incidencia o algún tipo de cuestión, podemos hacer que esa redundancia esté replicando en, por ejemplo, en Europa o Asia, ¿sí? Entonces ahí estamos subiendo y elevando mucho más el SLA, la calidad de servicio, ¿sí? Entonces, estos son como puntos que tranquilamente podríamos empezar a ver y a mejorar dentro de lo que serían los servicios de SLA. ¿Bien? Bien, de momento eso es un poquito de lo que podemos hablar de- de calidad de servicio, de cómo lo tiene, digamos, todo esto Azure y demás, pero ya les digo, esto ahora incluso cuando vaya al chat les voy a pasar algunos links donde tenemos esto definido. De todas formas, en el pad de entrenamiento también tienen los accesos directos a ver toda esta parte de documentación de SLA por cada uno de los recursos y demás cuestiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos al otro concepto. ¿Sí? Vamos al otro concepto en el que vamos a empezar a charlar y a ver la parte de administración de costos en Azure, ¿sí? Inicialmente, vamos a ver qué es la calculadora de TCO. Pero acá me detengo un poquito un segundo. Yo entiendo que en muchos de los módulos y en muchos de los temas que se vieron en los anteriores entrenamientos, en las anteriores sesiones, han visto el hecho de todos los recursos y todo el abanico de posibilidades que tengo yo a la hora de migrar, ¿sí? Por ejemplo, un escenario on-premise a una solución en Azure, una solución en nube. Ustedes técnicamente pueden conocer y ver el gran beneficio que pueden llegar a encontrar, desde lo que sería actualizaciones, desde lo que sería, por ejemplo, el sacar administración y un montón de beneficios que ya lo vieron, ¿sí? Pero esa información es para ustedes, o por lo menos para un equipo técnico, para un departamento de TI. Y créame que, por ejemplo, el equipo de TI, ¿sí? lo puede aceptar, puede tener completamente validado el cheque, decir, no, hoy esto ya funciona muy bien, nos conviene, nos sirve. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese equipo de TI o parte de la empresa, cuando se tiene que dar vuelta, tiene que empezar a charlar con el equipo de finanzas. Tiene que empezar a charlar con el equipo donde decir, bueno, está bien, todo muy lindo, pero ¿cuánto me cuesta esto? ¿Sí? Y por ahí es un equipo en el que decimos que por ahí no le interesa decir, bueno, el load balancer lo tenemos acá y el ability set lo aplicamos de esta forma y esta versión Red Hat funciona mejor o lo que sea. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones por ahí no les interesa más saber, a ver, ¿cuánto me va a costar esto o cuánto sale o cuál es el balance que podemos tener entre lo que tenemos hoy y en lo que puede tener o costar Azure? Entonces, la calculadora de TCO es la herramienta que nos ayudaría a nosotros a ver ese punto, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos decir que TCO nos puede ayudar a comparar el costo de la ejecución en el centro de datos en lugar de Azure. Quiere decir que es una herramienta donde yo voy a cargar mi carga de trabajo, ¿sí? O sea, mis servidores, mis bases de datos, mi storage, mi red y demás cuestiones, y me va más o menos identificar cuánto estoy gastando yo contra el versus de cuánto estaría gastando en Azure. Entonces, esta herramienta, o por lo menos este apartado, para tener esa charla con el equipo de finanzas o con lo por el estilo, es bastante válido, porque esta es la información que tranquilamente les puede decir, a ver, ahora sí te entiendo. Ahora sí entiendo de qué estás hablando y a nivel costos también. Vos me das el OK técnico, yo te doy el OK a nivel finanzas. Entonces, ahí, de alguna u otra forma, terminamos de cerrar un ciclo bastante completo, ¿sí? Vimos todo el apartado técnico que ya les digo, son todos los módulos anteriores que vimos con todos los servicios disponibles, ya PaaS o lo que sea, seguridad inclusive, todo, ¿sí? Pero también es importante ver esta parte, porque créanme que hay situaciones en las que este último punto termina siendo relevante para avanzar o no también con las oportunidades. Entonces, este tipo de cuestiones ayudan bastante. Y de acá en adelante, TCO, la estimación de calculadora de Azure, ver el comportamiento, una vez adquirido Azure inclusive, ver el comportamiento de cómo trabaja o cómo se está evolucionando, ¿sí? Los recursos que se están consumiendo y demás, ¿sí? Entonces, en la calculadora de TCO prácticamente vamos a ver lo que también nos sirve a nosotros, informes, ¿sí? Vean que en el entorno de detalle de costos de escenario local, ¿sí? Yo tengo algunos conceptos, algunos ítems y algunos puntos, por ejemplo, como es hardware, software, electricidad, ¿sí? Centro de datos, trabajo de TI, ¿sí? Almacenamiento, redes,
En cambio, incluso cuando hacen el versus, muchos de estos puntos en la gráfica desaparecen. ¿Sí? Esto ya incluso lo han visto en el famoso mapa en donde perdemos algunos ítems y algunos bloques de administración, porque eso directamente ya lo hace Azure en sí, con el tema, por ejemplo, electricidad, seguridad y un montón de cuestiones. Eso ya lo hace de manera administrada, entonces es algo que lo estamos perdiendo, ¿sí? Pero a su vez lo estamos ganando en lo que serían costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la calculadora de TCO? ¿Cómo termina, digamos, utilizando? A ver, si que es complejo, cómo es en realidad, demás. La cuestión es que solamente tiene tres pasos, digamos, en todo este proceso, ¿sí? La primera es definir las cargas de trabajo, la segunda es ajustar los supuestos, o sea, definir, digamos, un poquito más en detalle cómo es el uso que le estoy dando yo a esas cargas de trabajo, y por último, ver el informe, donde tenemos, por ejemplo, tranquilamente el versus o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, vuelvo. En el punto número 1 es escribir las especificaciones de la infraestructura local, o sea, los features que tienen actualmente, el servidor, por ejemplo, las características, la base de datos también, el almacenamiento, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones se cargan, ¿sí? Se definen, y luego ajustar, digamos, un poquito más el tema del uso. Si, por ejemplo, yo subo, por ejemplo, 3 máquinas virtuales, o perdón, 3 servidores, no servidores on-premise. Dos, yo sé que funcionan 24/7 y, por ejemplo, hay una que solamente se enciende 2, 3 veces por semana porque es de testing, de prueba o lo que sea. Entonces, si nosotros definimos eso, ¿sí? Eso cuando lo vean en la comparativa contra Azure es muy importante, porque ahí, ahora lo vamos a ver, el tema de los conceptos o cómo te cobra o cómo te factura Azure es por parámetros de consumo. Sí, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle ese punto. Pero es importante, digamos, en este punto, porque eso nos ayuda a nosotros a, digamos, tener un detalle un poquito más fino, ¿sí? A la hora de tener la comparativa. Y luego, por último, la calculadora de TCO te brinda la posibilidad de tener una información un poquito más visible, ¿sí? Una información donde nosotros podemos sacar un reporte y entender mucho más el escenario de los versus entre los dos esquemas, ¿no? On-premise y nube. Bien, entonces, algo súper importante y algo que incluso está muy bueno de tener en cuenta es que la calculadora de TCO, ¿sí? No necesita una suscripción de Azure para poder ejecutarla. O sea que tranquilamente pueden ir y conocer, ¿sí? La solución en sí. Si quieren, ahora vamos a corto un segundo y vamos a conocer un poquito cómo es la calculadora de Azure, la calculadora de TCO. A ver, entonces si me permiten. Acá está. Están viendo, continúan viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Así es, mi amigo, se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces lo que tengo acá es justamente, como decíamos, no necesitamos ninguna suscripción ni nada por el estilo. Esta es, ¿sí? Nuestra calculadora de TCO, en donde yo voy a, lo que decíamos, definir las cargas de trabajo, ¿sí? Entonces acá es donde yo, por ejemplo, en servidores yo puedo agregar una carga de trabajo. Vean que acá se me despliega todas las posibilidades, el sistema operativo, el tema de los cores, o la memoria, núcleos, todo, ¿sí? Lo que puedo hacer para base de datos es agregar una base de datos, más o menos, vean que cuando yo agrego una, me agrega uno por defecto. Obviamente todo esto lo podemos editar y lo adaptamos a lo que realmente tenemos nosotros, ¿sí? O agregar más de una base de datos también, ¿ok? Tenemos almacenamientos y el tema de la parte de redes. Esto para entender cuánto tráfico saliente podemos llegar a tener en Azure, como para comprender, porque este parámetro en Azure, lo que es datos saliente, ¿sí? El criterio de Microsoft es que hay facturación, ¿sí? Por los datos salientes, ¿sí? Igual 5 GB lo tenemos cubiertos por Microsoft, ¿sí? No te los cobran, te lo cobran a partir del giga 6, ¿ok? Entonces, ya una vez que tenemos definido la calculadora de TCO, yo le doy simplemente siguiente. Acá vamos a ajustar esto que decíamos, el tema de cómo le estamos dando el uso, el tema en horas y todo ese tipo de cuestiones. Si le damos siguiente, ya ahí va a ser la evaluación. Acá, bueno, acá va a tardar un poco. Bueno, vean que
más o menos me tiró en un periodo de 5 años cuánto estaría gastando. Acá lo hice todo muy rápido porque cargué los servidores, base de datos por defecto. Entonces acá no podríamos tener un escenario, digamos, de ejemplo, pero sí, más o menos por default, entender cómo te lo mostraría cuando ustedes y sus clientes empiecen a trabajar y a cargar toda esta información necesaria, ¿sí? Ven que acá tenemos, esta es la forma en la que te muestra, acá tenemos la evaluación, el versus y demás. Vean que todo también está apuntado a periodos de 5 años, incluso esto se puede reducir a 2, pero bueno. Y obviamente todo esto se puede descargar y exportar y bueno, y elevar al equipo que corresponde, ¿no? Entonces de esa forma tenemos un escenario un poco más completo. ¿Bien? Ok, vuelvo a la presentación y vamos a ver la siguiente parte. No sé si Alexis, si hay alguna pregunta hasta acá. Hay algo que... Por el momento en el chat, mi amigo, no veo. Bien, perfecto. Déjame que vuelvo Ay, al perdón, último. me entiendo, si hay alguna. Bien, Orlando dice, ¿el manual de entrenamiento lo puede facilitar para reforzar las 6 sesiones? Claro, mi amigo, ya te lo vamos a copiar inmediatamente. Y correcto. después Maximilian nos plantea una pregunta, la siguiente, dame un segundito. Entonces dice, si activo un servidor web y lo apago, sobre Azure me cobra por el tiempo que ha estado activo y no cuando está apagado. No hay un cobro de electricidad, data center, entre otros de esos. Me imagino que un servidor web te está refiriendo al web app, o a lo mejor está pensando en la máquina que tiene un Tomcat, por ejemplo, que ahí sí el disco le sería cobrado, pero no, eso así lo plantea Maximilian Alex. No sé si quieres Te responder pido mi tú, disculpa, Alexis. ¿sí? No te preocupes. Maximilian pregunta si activo un servidor web y lo apago. Solo el Azure me cobra el tiempo que estuvo activo y no cuando está apagado. Eso así lo plantea Maximilian. Bueno, hola, hola, hola. ¿Sí, Alex, nos escuchas? Hola. Ahí sí, ahí los recupera. Perfecto. Disculpas. No te preocupes. Mira, si quieres respondo yo esa consulta, Maximilian, rapidito. Hay varias alternativas de un servidor web, que puede, por ejemplo, ser un Tomcat o un Apache cualquiera. Si tú lo tienes en una máquina virtual y esa máquina tiene atachado un disco o eventualmente un disco, sí te va a cobrar el attachment del disco, un Apache, perfecto. Entonces, si fuera un servicio as a service como el web app, etcétera, claro, ese te va a cobrar solo por el consumo. En el caso particular de una infraestructura como servicio que tenga el Apache y que tenga, al apagar la máquina, eso no te lo va a cobrar, pero el disco que esté atachado, ese sí se va a facturar. Eh, Eso, Alex. De ahí adelante, después sigo con la pregunta de Ricardo. Bueno, que en realidad la pregunta es del TCO, la calculadora del TCO. ¿Está personalizada para cada país de Latinoamérica o tiene los costos gringos? Dice mi amigo Ricardo, Alex. No sé si me escuchaste la pregunta. Sí, a ver, a nivel costos es identificar un poquito las máquinas y siempre van a ser en dólares. Entonces, si están, digamos, refiriéndose a cada país, yo les recomendaría que todo lo vean y todo lo manipulen, digamos, rondando el costo del dólar, ¿sí? Ya luego en cada uno de sus países, obviamente, los ayudarían un poquito más con los costos referidos de cada país, ¿no? Ahí, Alexis, te pido si me ayudas, se escucha bien ahí, ¿no? Sí. Sí, se escucha muy bien, mi amigo. Ok. Les pido disculpas, ahí estoy teniendo unos inconvenientes, se me va a veces y bueno, si me dejan de escuchar, por favor, Te avisamos me al tiro. avisas o me dicen desde dónde retomar, ¿sí? Dale. Oye, Bien. Maximilian plantea es la siguiente consulta. ¿El TCO considera el costo oculto como el alquiler del data center, energía, operaciones? Dice. No, serían características de los servidores de los equipos o por ejemplo cargas de trabajo. Por ahí el tema de alquileres, no porque se entiende que si estás alquilando es el costo de un proveedor de un tercero. ¿Sí? Entonces solamente digamos, acérquense a lo que sería la característica física, perdón, para el servidor físico, las características en sí. Y Perfecto, obviamente el almacenamiento, cuánto ocupa y demás. ¿Sí? genial. Adelante nomás, Alex.
Alexillo, ¿está por ahí? Te perdimos un poquito. Parece que lo perdemos. Entonces avanzamos. Sí. Hola, hola, hola. Sí, ¿Ya? adelante, mi viejo, adelante. Ah, perfecto. Perdón, disculpas. Bueno, les decía, una vez que ya tenemos, digamos, avanzado la migración en Azure y todo, digamos, lo referido a cargas de trabajo ya activas, o sea, ya en Azure, ya estando en Azure, hay que tener en cuenta y entender cuáles son los factores que afectan al costo, ¿sí? Entonces, entre eso vamos a encontrar los tipos de recursos, ¿sí? Las locaciones de esos recursos, los medidores de uso, que esto implica, digamos, los factores o los parámetros de uso que le podemos dar a cada uno de estos recursos y que obviamente están atados al tema de la facturación, ¿sí? Y los costos. El Azure Marketplace, ¿sí? Entender que dentro del Marketplace nosotros podemos adquirir licencias o servicios de terceros. Y obviamente, y la más importante de todas es, digamos, la forma en la que usamos los recursos. Bien. Entonces, un poquito para hablar, digamos, de cada uno de estos puntos, los tipos de recursos, vamos a ver qué Alex, ahí como que te perdimos un poco, no sé, al menos desde Chile me ocurre así, no sé lo demás. varios factores influyen en el recurso. Depende del tipo de recurso, de cómo se realice. Sí, ahí te perdimos un poquito, Alex. Hola, hola. Sí, se Ahí cortó. estamos de vuelta. Bueno, Parece que bien, perfecto. ahí parece que volviste, sí, bien. Bien, Si puedes retomar el punto bien, de los tipos avanzamos, de avanzamos. recursos, genial. Dale, ok, perfecto. Entonces Gracias. hablamos de los tipos de recursos, ¿sí? Vamos a entender que dentro de Azure en sí existen varios tipos de recursos. Alex, creo que sí. ¿Sí? En donde obviamente Amigo mío, sabes que se nos va un poquito, Fernando, existen varios tipos de recursos y te fuiste. ¿Tú me alcanzas a escuchar a mí, Alex? son muchos de los que vieron los anteriores. Ese dato sí, Alex, sabes ahora te que escucho, ahí, perdona, ahí volví. sí, se fue, se fue. ¿Quieres que continúe yo con este slide mejor? Porque la verdad, las dos veces que iniciaste con tipos de recursos, Ok, te fuiste en el aire volando. Así a lo mejor se nos bueno, ocurre un poco no dale, sé, dale, dale, perfecto. ¿sí? Mira, ahora está súper bien, así que si quieres, dale, yo te voy a ir, voy a ir hablando contigo para que estemos 100% seguros, para que cierres tu idea de los tipos de recursos. Mira, dale con tipos de recursos, que es donde te quedaste. Dale, gracias, Alexis. Ujú. Bien, hablamos de los varios factores que influyen en el costo No, ahí te fuiste de vuelta. de los recursos Ups. de No, Azure en sí. no hay caso con los recursos, te pierde. Como vieron en los módulos anteriores, va que ustedes vieron un abanico enorme. No de recursos. Hola. Sí, te pierdes, Alex, la verdad. Eh, sí, se entrecorta muchísimo. Si me permites, sigo yo con el proceso. Sí, ahora Sí, sí. sí, mira, Hola, es hola. que de Bueno, repente vuelves y cuando vas a desarrollar el punto este de los tipos de recursos, los no costos le de gusta que hable de recursos. parece que no. No le Eh, gusta. sí, a ver, dale con la siguiente slide, a lo mejor después retomamos esta. No sé, la verdad, me parece chistoso, pero creo que no quiere con los tipos de recursos nada. No, bueno, es loquísimo. Pero bueno, a ver si no salto a la parte de medidores de uso. A ver, acá es donde empezamos a hablar de lo que eran los factores, ¿sí? Que tenemos en cada uno de los tipos de recursos, que vieron incluso en los módulos anteriores, que ustedes vieron y conocen que el abanico de recursos que Perfecto. existen en Azure es enorme, ¿sí? Incluso desde máquinas virtuales hasta servicios de IoT,
¿sí? IoT, base de datos, Kubernetes, es muy amplio el abanico y las posibilidades de utilizar. Entonces, en cada uno de esos recursos que existen, en todo ese abanico enorme que mencionamos, existen también los medidores de uso, o sea, sus factores de cómo dentro de esos recursos me empiezan hoy a ver y entender el consumo de los mismos. Esto quiere decir, por ejemplo, como para entender rápido, en una máquina virtual, nosotros sabemos que el medidor de uso prácticamente, o el factor, ¿sí?, de consumo, es el tiempo activo. Quiere decir que yo, las máquinas virtuales, yo por hora paso a facturar o paso a consumir, ¿sí? Entonces, dependiendo de digamos, de la X cantidad de horas que la esté utilizando, ese va a ser el medidor de uso que luego se va a transformar en consumo y finalmente se va a transformar en facturación. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tener en cuenta que funciona para cada uno. Tenemos desde lo que decimos, horas en tiempo de uso, en capacidad, por ejemplo, para almacenamientos, en unidades de transacción o unidades, por ejemplo, en la parte de DevOps o algo por el estilo, ¿sí? Luego también en la parte de Azure Marketplace, ¿sí? Esto que decíamos, a ver, yo dentro del Marketplace que tiene Azure, yo puedo contar o puedo tener la posibilidad de adquirir servicios o licencias de terceros, que obviamente también tienen su costo, ¿sí? Entonces, eso es algo súper importante tener en cuenta, que es algo que prácticamente lo podemos realizar. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que si ustedes tienen una cultura de trabajo con alguna marca o algún tipo de servicio que ya lo vienen utilizando de manera histórica, hoy posiblemente ese recurso hoy esté en el Azure Marketplace. Eso es algo que también se puede revisar de manera pública, ¿sí? El Azure Marketplace hoy está disponible, entonces si ustedes utilizan eh, algún servicio, la verdad que es muchísimos ahí como para que lo puedan revisar, es posible que lo encuentren y lo puedan seguir utilizando sin que terminen de cambiar, digamos, rotundamente una cultura de trabajo con la que venían trabajando, por ejemplo, en un on-premise. Bien. Y luego lo que sería la locación, ¿sí? Acá entendemos y vemos que dice, la infraestructura de Azure se distribuye globalmente, ¿sí? Lo cual permite implementar los servicios de forma centralizada o aprovisionar los servicios más cercanos al lugar donde los clientes usan, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, hoy estoy, eh, por ejemplo, en Argentina y utilizando un data center en Estados Unidos, yo tengo un costo por usar los recursos o digamos, las características de ese data center, ¿sí? Pero posiblemente no tenga el mismo costo si empiezo a utilizar. Ahí te perdimos nuevamente, Alex. Estaba hablando de eventualmente... Por ejemplo, el de Brasil, ¿sí? O Europa también. Entonces, ahí te recuperamos un poquito, Alex, ahí pero estoy, Alexis. tuvimos Sí, hay bien, un problema en el bien, throw. Pero estaba cerrando la idea de la diferencia bien, de precios entre los data centers, por ejemplo, el Dallas versus tomar el de Brasil o eventualmente tomar el de Chile que va a estar ahora claro, disponible. claro, tal cual. Ujú. Se va y vuelve, Alex, lamentablemente. Mientras Alex se acomoda en el ejercicio, bueno, cerrar ese punto, eh, independiente porque obviamente para Microsoft tirar la fibra, hacer el ejercicio, le permite de alguna forma generar costos distintos. Por ejemplo, cuando nosotros Buenísimo, determinamos ese tipos es de... un dato muy importante para nosotros. Entonces, es muy bueno y importante también definir y entender. Sí, tienes razón, Lucas. Creo que él no ve los Alex, no sé si me comentarios. escucháis. Ups. Alex, sabes que se sigue entrecortando, mi amigo. Les pido disculpas, la verdad es una lástima. Siento que también. No, no hay caso, mi amigo. Si prefieres, termino yo de cerrar el módulo para que estemos todos en condiciones.
Sí, sí, ahí te escucho, Alexis. Dale. Sí, ahora viene a hablar de lo que sería calculadora de Azure, ¿sí? ¿Ok? Y después finalmente entender lo que es Cost Management y si podemos mostrarlo, mejor. Yo voy a tratar de solucionar este tema por este lado, ¿sí? Perfecto. Entonces, denme un segundito, yo voy a tomar el control para que trabajemos sobre el tema de la calculadora de Azure y así le damos espacio también a Alex para que busque el ejercicio de mostrarnos, ¿cierto?, el Cost Manager en un par de minutos. Compártanme, por favor, si pueden ver sin problemas mi calculadora de Azure ahí en el chat. Así dejamos que Alex ordene un poquito eso. Sí, se ve perfecto. Entonces, bueno, seguramente ya varios han tenido alguna interacción con la calculadora, ¿cierto? Y si bien la calculadora nos proporciona una separación bien específica por respecto a los productos, entonces cuando estamos buscando, por ejemplo, servicios relacionados con procesamiento, máquinas virtuales, funciones, contenedores, todo lo que ya conversamos en sesiones anteriores. También nos otorga, Laura parece que no puede ver, sí, no sé, Laurita, tú no estás viendo, raro. Parece que no, en algunos países no están viendo. Nada, dice, voy a compartir de vuelta ahorita, sí se ve. Entonces, voy a hacer el ejercicio de pirim pirim. Ahora veo luz inicial. Se ve desde Perú, dice Maxi. Vamos a ver. Ahí compartí de vuelta a ver si Laurita puede ver el ejercicio. Sí, ya se ve, genial. Entonces, por lo que veo, se ve en Perú, se ve en Guatemala, se ve en Ecuador, genial. Entonces, como les decía, en la calculadora uno puede observar los distintos agrupamientos de funcionalidades. ¿Se acuerdan que cuando me tocó a mí la sesión vimos cantidades enormes de servicios? Por ejemplo, Alex ahora estaba hablando de temas de IoT, por ejemplo, que están acá alojados en la parte de inteligencia artificial y IoT, perdón, que está aquí abajito. Y se pueden dimensionar y medir a través de eso dependiendo de las distintas características. Por ejemplo, un IoT Hub va a estar más asociado a la cantidad, ¿cierto?, de sensores que estén reportando al IoT Hub como herramienta, ¿cierto?, de consolidación de mensajes vía JSON, por ejemplo. Y, por supuesto, las máquinas virtuales van a tener un sensor asociado más bien al uso de memoria, el tiempo, etcétera, ¿ya? Entonces, algo que sirve muchísimo es los ejemplos de escenarios. Yo lo utilizo bastante, la verdad. Aquí en ejemplos de escenarios, la calculadora uno puede plantear ciertas arquitecturas tipo. Por ejemplo, la primera que está acá, que tiene que ver con Big Data, ¿cierto? O macrodatos, está orientada a responder la problemática de ingestión, almacenamiento y exposición de datos vía un BI. Ahora, no es solo el dibujito. Si se fijan, aquí hay un botoncito que nos permite agregar la simulación y él nos proporciona, a partir, evidentemente, de algunos supuestos, por supuesto, un sizing determinado, ¿ya?, de los servicios. En este caso, si se fijan, esta arquitectura es una arquitectura bien robusta alrededor de datos. Tiene la parte de ingesta que la hace a través de Azure Synapse Analytics. Esto también podría ser un Data Factory sin ningún problema. De hecho, Synapse por debajo funciona como un Data Factory. Un espacio de almacenamiento que se hace a través de un Azure Data Lake Storage, ¿ya?, que es una cuenta de almacenamiento en particular. La explotación de los datos que se hace vía dos opciones. Una SQL, que es cierto que es un motor de base de datos relacional dentro del engine de Synapse. Esto podría ser un SQL Server sin ningún problema. Y que se conecta directamente vía Azure Analytics Service a un Power BI para el tema de reportería.
Y otra salida de datos, ¿cierto? Que se expone a través de una grilla Hadoop en Apache Spark, en memoria, ¿cierto? Para manejar todo lo que son los datos no estructurados que pueden ir a una CosmoDB, que ustedes saben que una CosmoDB por debajo es una Cassandra, una MongoDB con características de almacenamiento de datos no estructurados, ¿ok? Y, por supuesto, expuesto en un web server. Este web server, como bien decía por ahí Maxi, podría ser, ¿cierto?, un web server que sea una máquina virtual o sea un web app o que sea alguna versión disponible como plataforma as a service, ¿cierto? Para poder colocar nuestra aplicación web y explotarla. Todo este ejercicio que se describe someramente en este texto que está acá arriba, ¿cierto? Uno puede, voy a colocarle aquí un poquito más para que ustedes profundicen, si ustedes desean, ¿cierto?, en el flujo de datos, los componentes que están ahí expuestos, etcétera, dimensionarlos. Cuando uno aprieta este botoncito, se carga ¿cierto?, digamos, la configuración y van a ver que dependiendo de ciertas características, el costo de la solución va a ser variable. Entonces, creo que yo lo estuve manipulando porque estuvimos hace un tiempito atrás con un cliente revisando unas opciones sobre Synapse, pero aquí hay un dimensionamiento con respecto, por ejemplo, a las BTU que voy a utilizar, ¿cierto? En este caso, para el SQL Pool, ¿ya? Porque creo que sí lo manipulamos, no me acuerdo con quién de los chiquillos, seguramente están aquí, se están acordando. Pero es un escenario medio de Big Data, ¿ya? Que tiene una cantidad de BTU que no es otra cosa que una combinación de procesamiento, memoria y almacenamiento para los nodos del clúster. Y ahí no vamos a entrar en ese ejercicio porque obviamente es muy largo. Igual, obviamente, siempre cuentan con nuestra ayuda para poder ejecutarlo. Y así como ese escenario, la calculadora tiene varios otros. Por ejemplo, uno de implementación, ¿cierto?, más bien asociado a temas de DevOps, con un web app, ¿cierto?, donde hay un deploy, donde se ocupan los recursos de Azure DevOps para utilizar el repositorio, el pipeline, para hacer la compilación, etcétera, y poner la aplicación. Si yo agrego acá, como pueden ver, puedo colocar un nombre específico o eventualmente puedo fijarme en las características de cada uno. ¿Qué hizo? Agregó una Azure DevOps, agregó una cuenta de almacenamiento, agregó un App Service, ¿cierto? Y agregó la Azure Monitor para hacer seguimiento del ejercicio. Con eso, aquellos que estén interesados pueden ir abriendo y depurando cada una de estas configuraciones. Aquí está la descripción en ese puntito de, ¿cierto?, en la I. No lo van a ver porque es un pop-out, pero uno puede ir jugando con la cantidad de usuarios, etc. Alex, ¿tenés la mano levantada, mi amigo? Creo que ahora estamos bien. ¿Quieres probar el tema del Cost Manager? Porque la calculadora, de alguna forma, yo ya la mostré. Aquí la calculadora puedo agregar, por ejemplo, una máquina virtual específica, definir esa máquina virtual, ir a verla, configurarla, sistema operativo, etcétera. Esto es lo clásico del ejercicio. Pero de todas formas, si quieres desarrollar más, Alex, adelante, mi amigo. Voy a dejar de compartir a ver si tenemos suerte ahora con tu conexión, mi amigo. Perfecto, no hay problema entonces. Bueno, básicamente Cuando proyectaste te perdimos, Alex. Y capaz que sea el hecho de que compartes la pantalla, te castiga, al menos yo veo oscura la pantalla y te escucho muy saltado. ahora, Ahora sí te escucho mejor. Sí, pero no sé los demás países. Yo en Chile veo oscura la pantalla, puede que sea yo nomás. y tendrían que ver parte de... Buena pregunta esa, buen día. ¿Qué preguntas podrían venir de la calculadora? Más que nada el tema de SLA. Se ve oscuro entre paréntesis, mi amigo. Todo está totalmente... deja de compartir y comparte de vuelta a ver si se carga. Yo por mientras voy resolviendo las dudas que se plantean sobre el examen. En el examen, al menos la vez que me tocó darlo a mí, no aparecen preguntas específicas sobre la calculadora usando
usando cierta configuración específica, pero sí aparecen, ahí se ve Alex, eh, Bien, se ve, ¿cómo se llama? Preguntas del corte, así como los temas de CLA, el tema del tema de los tipos de máquinas, también hay un par de preguntas ahí, por ejemplo, las máquinas que son asociadas más al ambiente de desarrollo, como las AB, que son más livianitas, el tema este del pay as to go o la posibilidad de hacer una reserva por un año que disminuye en un 32% el precio. Entonces, Alex, si quieres intentarlo, prueba, mi amigo, porque ahí ya veo tu PPT por lo menos. perfecto. Bueno, Y en entonces Ecuador avanzamos. también. Dale. Cualquier cosa me avisan, dale. Entonces, rápidamente vamos a tratar de hablar de lo que es Azure Cost Management, ¿sí? Habíamos visto que es para el apartado más de billing, ¿sí? En donde vamos a entender o tenemos la posibilidad como ventana de comprender y analizar los consumos a nivel costos de todos los recursos que vamos a tener en nuestra arquitectura como solución. Entonces, esta herramienta es fundamental, ¿sí? Para el momento en el que queremos controlar la parte de gastos, ¿sí? A ver, tenemos el apartado de todo lo que es la administración de seguridad, la administración, monitoreo de cada recurso, por ejemplo, encendido y apagado y demás cuestiones, pero tener, ¿sí? El control y tener alertado la parte de consumos, la parte de gastos, también es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. Y eso es lo que siempre yo trato de recomendar. Utilicen también Azure Cost Management para tener, hacer y generar alertas de notificación de umbrales de gastos, por ejemplo, para si, por ejemplo, tenemos un estimado mensual de, por poner un número cualquiera, $500, pongamos ese número, ese umbral, ese techo, que si lo supera al mes, perdón, al día 15, que nos avise. Sí, que nos avise en el momento, que nos dispare un mail o una notificación y que en ese punto justamente nos permita a nosotros anticiparnos casi en el momento de ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Porque eso nos ayuda a nosotros a decir, bueno, pará, si mi estimación mensual es de $500 y a la semana 2 ya tengo superado ese umbral, algo está pasando. Entonces eso es una alerta como para decir, bueno, analicemos qué es lo que está pasando en nuestra arquitectura o qué está o qué quedó encendido, por así decirlo, si algo está automatizado. Bien. Este tipo de cuestiones, Azure Cost Management nos ayuda a nosotros a comprender, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a ver algunos de los puntos que prácticamente podemos ver como características, ¿sí? La parte del reporte, o sea, entender el historial de consumo de cada uno de esos recursos, ¿sí? Em, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De optimizar y mejorar, digamos, la calidad del control de los datos, y, o sea, tener esa información nos ayuda a nosotros a tener una administración a nivel costo muchísimo más limpia, digamos, más importante, ¿sí? La parte de sus presupuestos, crea y administre presupuestos a costos y uso mediante la supervisión de tendencias de demanda de recursos, tasas, consumos y patrones de costos. Nos ayuda también a entender cómo es el comportamiento de consumo de cada uno de esos recursos si estamos analizando uno puntualmente, por ejemplo, ¿sí? Y por Oye, último, el Alex, tema, amigo ¿sí? mío, perdona que te interrumpa, pero yo creo que aquí hay un gran caso de negocio también para el partner, ¿ah? Porque Sí, si ellos le ofrecen al cliente la posibilidad de un paquete de servicio específico para ayudarle a definir umbrales, porque todo cliente quiere hacerlo, o sea, todo cliente quiere sí. entender ese ejercicio. No sé si opinan lo mismo, pero un paquete de horas de servicios profesionales para armarle toda una estructura, creo que sería buenísimo y sería un buen negocio que podrían ofrecerle ya mismo a los clientes. Totalmente, Alexis, es algo que yo siempre recomiendo muchísimo. Digo, nada es, digamos, completamente automático en Azure, todo es para administrar y todo digamos, estas herramientas son para velar por el servicio del cliente. Comentarlas desde un principio es, digamos, entregar un paquete completo, decir, bueno, no solamente te doy los recursos de Azure, sino también la forma y la cultura de buenas prácticas para tener la administración de todos los recursos, de todos los servicios, ¿sí? A nivel seguridad, a nivel característica de automatización y a nivel costo también, que creo que es importante porque al final lo que más importa es cuánto vamos a pagar, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que sí sale, que es lo que siempre recomiendo. Entonces, como para ir más o menos tratando de cerrar por temas de tiempo, voy a mostrarles rápidamente cómo es Cost Management, ¿bien? Si voy acá, yo ya tengo abierto la
La herramienta, esto es en Azure, si se ve muy chiquito me avisan. Esto es una cuenta nuestra, sí, obviamente, y está, digamos, con un consumo de unos recursos muy bajos, justamente a propósito, para que no tarde mucho en cargar y demás. Yo lo que puedo hacer es descargar, por ejemplo, los reportes, hacer una lista de los recursos y ver cuánto se consumió por día y entender prácticamente cómo es el comportamiento del día y pago los recursos. Si yo acá pongo costo por recursos, aplico los filtros correspondientes, yo eso luego lo puedo descargar en un archivo SCB o incluso en un archivo Excel con un formato un poquito más amigable, ¿sí? Ya les digo, por cuestiones de tiempo me gustaría hacer esto, pero no llegamos, entonces les paso a comentar un poquito que también en la parte de gráfica tenemos este apartado en donde tenemos ya la vista previa de cómo viene consumiendo, digamos, cada uno de estos recursos. Por ejemplo, vemos máquinas virtuales que tenemos este tipo de costo, ¿sí? En el Active Directory, Storage, Load Balancer, virtual. Esta suscripción tenía un diseño bastante, una solución bastante chica, de prueba casi les diría, pero consideré que nos bastaba como por lo menos para tener un vistazo de cómo funcionaba. Bien. Ahora, rápidamente voy a la parte de cómo generar una alerta, que es lo que estamos hablando y con lo que creo que seguimos que es todo. En la parte de puestos, a ver si me ayuda esto, que acá puedo generar todas las alertas que necesite, esto es lo que decíamos, definir un umbral. Yo puedo venir tranquilamente acá, agregar un presupuesto, o sea, la alerta en sí. Vamos a ver que lo que tenemos que definir acá es el nombre de la alerta, ¿sí? Vamos a definir eh, el monto, o sea, cuál va a ser el techo, ¿no?, de esta alerta. Y obviamente después, a qué direcciones de correo yo voy a indicar que se dispare ese evento de notificación. Bien, acá le ponemos un nombre, prueba rápidamente. Esto podemos definir que sea mensual, trimestral o anual, ¿sí? Si ya tenemos definido el mensual, prácticamente es la opción correcta. Si no queremos ver un esquema trimestral, también, pero se entiende que mensualmente es un detalle un poquito más en fino, ¿no? Bueno, la fecha en la que queremos que esté activa esta suscripción, el monto. Yo, por ejemplo, pongo acá como he puesto el ejemplo de $500. Yo hago siguiente y luego esto vamos a hacer que sea en la condición, o sea, de costo real, nada de la proyección, o sea, en tiempo real y esto al 100%. ¿Qué es esto del 100%? Quiere decir que si de los $500 yo puedo utilizar el 50%, quiere decir que serían 250, sería como jugar un poquito más con el techo que le voy a poner a esta alerta. Yo le pongo 100% porque el importe que me sirve a mí es 500. Luego acá los correos, ¿sí? Los correos a donde quiero que se envíe esa notificación y ya luego es crear. Y simplemente eso. Y ya de esa forma nosotros ya tenemos creado nuestra alerta. En el momento que supere ese techo, ese umbral, ese evento se dispara y estamos completamente todos notificados de que tenemos eh, un aviso, ¿sí?, por consumo de nuestros recursos. Bien. Así que prácticamente sería un poco esto. Ya les digo, de esto hay documentación. Yo ahora cuando cortemos, yo les voy a dejar a Camilo por ahí o a Oscar los links referentes a todo lo que vimos para que se los puedan compartir, porque también esto se va a compartir lo que es la presentación y obviamente la grabación que va a estar subida al canal, ¿sí? Así que, Alexis, de mi parte, por ahí, para no extendernos mucho más, estaríamos, ¿sí? Así que no sé si por ahí querés hacer unos comentarios. Genial, Yo muy bien. estaría. No, te agradezco muchísimo, Alex, muy buena la explicación, así que hemos cerrado, diría yo, el módulo 6 de buena forma. El ejercicio de las grabaciones, por supuesto, va a estar, Oscar la va a compartir, yo creo que en un mail masivo, para responder un par de consultas que serían dos. Primero, la ruta de entrenamiento, que es justamente lo que les voy a mostrar al final. Ya deberían estar viendo mi navegador. Copié la URL ahí, ¿ok? Donde nosotros vamos a hacer el proceso para agendar el examen. También es posible accesar, ¿cierto?, a cada uno de los módulos. Aquellas personas que no lo quieran hacer en inglés, no hay ningún problema, se van acá arriba, cambian simplemente así ¿cómo se llama? Y se va a poner en español, ¿ok?
De todas formas, igual lo voy a copiar en español por si acaso alguien quiera, ¿cierto?, estudiar y trabajarlo en español, ¿ok? Entonces, acá están los módulos, con eso van a reforzar el entrenamiento que ya les compartimos a través de estas 6 sesiones. Algo muy importante también es que en Internet hay varias consolidaciones de preguntas. Yo se las voy a mostrar, creo que por aquí tengo, que si bien a veces no son exactamente las mismas, cubren mucho de preguntas y respuestas de este examen, por no decir que son las mismas, ¿ok? Entonces, si se fijan, esta es una página gratuita en donde yo les recomiendo hacer ejercicios. Aquí está el AZ900, voy a copiársela aquí, para aquellos que quieran hacerlo. No hay nada malo en ese ejercicio. Hay varias discusiones de preguntas, ustedes simplemente lanzan el cuestionario y pueden probar, por ejemplo, haciendo, bueno, en este caso drag and drop, no es mucho el ejercicio, pero hay varias consultas que de hecho salen en el examen. Así que les recomiendo mucho hacer ese ejercicio. Creo que para la Z900 hay, ¿cuántas preguntas? Miren, 290 preguntas. Entonces, aquellos que estén pensando en rendirlo, revisen este examen, háganse una autoprueba, ocupen el traductor en caso que no les guste hacerlo en inglés, también lo pueden ejecutar. Mi recomendación es que lo utilicen, ¿ok? Ahí Camilito nos está escribiendo un poquito alrededor del tema de los vouchers. Para que vayan solicitando sus vouchers, ingresen por favor a ese portal. Si quieres, Camilito, hablar, no hay ningún problema, abre el micrófono, coméntalo. Me quiero tomar en los últimos 3 nanosegundos, ya estamos un poquito pasados, pero para que entiendan cómo es el proceso de ejecución del examen, ¿ok? Entonces, en esta misma página que les compartí, van a ver que existen varias posibilidades de rendir el examen. Ustedes buscan su país, en mi caso, en Chile, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar Chile, el costo en Chile son $55, y voy a seleccionar el ejercicio a través de PersonView, ¿ok? Lo podría dar también por Certipoint, pero yo siempre doy los exámenes en Person, ¿ok? Pincho aquí. En ese momento me va a pedir loguearme con una cuenta personal, ¿ok? Si se fijan, yo tengo asociado mi correo personal a un MPN ID, claro, que es el que me identifica inequívocamente dentro del proceso de certificación. Esto es muy importante. Tiene que ser un correo personal, porque si mañana ustedes salen de su organización, el correo o la certificación va a estar asociada, ¿cierto?, a la persona, no a la empresa. Entonces, siempre generen su cuenta, para aquellos que no lo tengan, ¿cierto?, con un correo personal, y después se hace el proceso de enganchar ese correo personal con su correo de organización, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a estar en una interfaz como esta, parecida, ¿cierto?, a punto de agendar su examen, ponen continuar, y van a ver, esa información que está ahí es importante, porque cuando se dé el examen, sobre todo aquellos que todavía no lo han rendido, ¿ok?, van a ver que van a tener que poner la fotografía de su carnet de identidad, de su documento, lo llaman en algunos países, DNI lo llaman en otros. Entonces es muy importante. En este momento yo tengo varios vouchers porque soy empleado en Exi, porque participé seguramente en algún training por ahí, pero esta certificación yo ya la hice hace mucho rato, pero en este caso, solo para mostrar el ejercicio, es así. El voucher que se les va a otorgar, ustedes lo van a poder sumar al final, ya, porque estos son programas distintos. Lamentablemente, ahí está. Aquí van a elegir la forma. Hay algunos compañeros míos, por ejemplo, en Colombia, prefirieron ir a rendir el examen a un centro. Yo les recomiendo que lo hagan desde su casa. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, como que su computador, ¿cierto?, tenga Windows, tenga una cámara, que hagan estos tests, ¿cierto?,
de identificación, de internet, etcétera. Pero si tienen estas características, lo pueden rendir desde su casa lo más bien, lo más bien. Aquellos que le tengan miedo al tema del inglés, este examen particularmente se puede hacer en español. Lo que sí va a ocurrir es que el proctor va a ser una persona que hable en inglés. Entonces, si llega a ocurrir eso y el proctor le habla, les reclama, ustedes simplemente díganle que no son muy manejados en inglés y si pueden hablar por el chat. Cuando ocurra eso, pueden traducir el texto en caso que él les hablara. Yo les voy a compartir mi experiencia porque siempre hago certificaciones de IBM, de Oracle y de Microsoft. A mí nunca en Proctor me ha hablado, esa es la verdad. En la historia de mi existencia humana, y he hecho, no sé, 20 certificaciones o más a lo mejor. ¿Por qué el proctor te habla cuando tú te empiezas a mover, te pones nervioso o pones el celular muy cerca? Yo les recomiendo que su celular, porque al principio van a tener que tomar unas fotos de su ubicación, de dónde van a rendir el examen. Se recomienda que lo hagan en una pieza en donde nadie ingrese, donde, ¿cierto?, donde tengan solo su máquina, no tengan otras pantallas, porque si al tomar esas fotografías iniciales de autentificación, el proctor ve algo raro, como por ejemplo otro PC o otra cosa que les pueda servir como para hacer trampa, él les va a hablar y obviamente les va a hacer problemas. Entonces, creo que alguna vez dando un examen de IBM, el proctor me habló, yo le respondí en inglés y fue, no sé, 3 segundos y nada más. Después me dijo, adelante, que tenga buena suerte. Así que, insisto, entre más tranquilos estén, enfocados y no salen, por supuesto, de la cámara, va a estar todo bien. Tengan mucha consideración en que nadie entre. Si entran, por ejemplo, no sé, su señora, su hijo, cualquier persona, el proctor cancela el examen. Él no sé, ni siquiera se complica. Si ve que una persona entra, pasa por detrás, les va a cancelar el examen. Entonces, mi recomendación es cerrar su puerta, ¿cierto?, de donde estén trabajando y pedirle a la familia que por el momento no les den ese espacio, ¿ok?, para rendir su examen. Después de, volviendo al agendamiento, después de que seleccionen darlo en su casa, van a ver que tienen que elegir el idioma, ¿ya? Pueden, por ejemplo, elegir español moderno. En español moderno, al menos los chicos que han dado el examen últimamente, preventa, que lo intentaron dar en español, me dijeron que la traducción es muy buena. En principio nosotros teníamos miedo que el hecho de pasar los conceptos de Áchura a español pudieran generar algún conflicto, así que aquellos que quieran hacerlo en español, háganlo, no hay ningún problema. Por supuesto, aquellos que lo quieran dar en inglés, tampoco hay ningún problema porque están todos los... Y aquellos que lo quieran dar en chino, les recomiendo que den el chino simplificado, no el tradicional, porque es más difícil. Mentira. Después que eligen, por ejemplo, chino, van a ver que van a llegar a esta parte. Esta parte a mí no me lo permite porque yo ya seguramente ya lo di, por eso me está reclamando, pero voy a intentar forzar el ejercicio. Claro, no me lo va a permitir, van a llegar a la parte donde hay que pagar. Cuando hay que pagar, se agrega el voucher que mi amigo Camilo les va a gestionar para que lo puedan rendir, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas son importantes? Número 1, completar el formulario que está diciendo aquí Camilo para que puedan requerir el voucher. Número 2, revisar el material que le hemos compartido, los 6 módulos, ¿cierto? Y revisar también estas preguntitas de ejemplo. Y digo preguntitas de ejemplo porque muchas de esas salen textualmente en el examen, ¿ok? Y cualquier cosa que necesiten, por supuesto, contactar a su preventa, a su product manager en su país. Y bueno, también a mí, si me quieren ubicar, no hay ningún problema. O a cualquiera de los 6 chicos de los módulos que les presentamos durante este tiempo. Sé que ya nos pasamos 10 minutos, así que, Camilito, no sé si tú quieres cerrar algo ahí. Dice aquí una buena pregunta, ¿el voucher tendrá un delay? Claro, suele ocurrir que a veces nos dan voucher y hay que ejecutarlos antes de un determinado tiempo y andamos todos corriendo. Bueno, yo diría que entiendo que no, pero Camilito, no sé si tú quieres agregar algo ahí. ¿Estás por ahí o no? Parece que no.
A lo mejor Camilo tuvo que bajar. Entonces, es muy importante el mensaje que voy a copiar de vuelta, que puso aquí mi amigo Camilo, que completen ese formulario para que se les asigne ese voucher, ¿ok? Cualquier duda o consulta, escríbanos o ubiquen a su Product Manager, a su PM en su región y atentos al éxito. Espero que me agreguen a LinkedIn también para felicitarlo cuando obtengan su voucher. Me pueden encontrar como Alexis Muñoz Acuña. Y les voy a dar aquí mi mail por si alguno tiene problemas. Y de esa forma vamos generando una comunidad también interesante alrededor de los partners de Nexis que están certificados a Z900. Cualquier cosa estamos a su disposición. Gracias Alex, gracias Darly, gracias Fernando, gracias Jesús, gracias Camilo, no quiero que se me escape ninguno, Rafa, Brian, bueno, todos los preventas que participaron en este ejercicio, seguro se me escapó alguno, me va a matar después, pero de verdad les agradezco muchísimo su participación. Hemos llegado a desde 400 personas, hoy día nos acompañaron 150, así que buenísimo. Y cualquier cosa, bueno, estamos a sus órdenes y que tengan una linda tarde. Hasta luego, que estén muy bien. A todos, gracias, que estén muy bien. Chau, Muchas gracias a chau. todos. Buenas tardes. Chao. Chao, chao.